Bueno, ¿qué tal amigas y amigos? Hoy vamos a estar viendo movimiento circular uniforme, volviendo a lo que es la parte de cinemática de física. Y bueno, algo importante para que sepan es que bueno, el movimiento uniforme es un movimiento que es circular cuando la trayectoria coincide con una circunferencia, como vemos acá en este ejemplo, donde tenemos un automóvil que se viene desplazando sobre una circunferencia. Entonces ahí lo que vamos a tener es que la velocidad del móvil, en este caso como es uniforme, va a ser constante y dicha velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria que va describiendo ese automóvil. La aceleración del móvil va a ser siempre hacia el centro, se llama aceleración centrípeta. Después vamos a tener un sentido del giro de que se llama velocidad angular y un radio de giro que describe ese radio de la trayectoria que tiene en este caso el vehículo. Eh, bien, entonces como les decía, nosotros tenemos que el movimiento circular es cuando la trayectoria coincide con una circunferencia o parte de una circunferencia. Y es uniforme si el módulo de la velocidad se mantiene constante. O sea, el módulo en un vector velocidad siempre es el largo del segmento que corresponde a esa velocidad. Esta velocidad, este módulo de velocidad, siempre va a ser tangente a la trayectoria, como les dije antes, y va a ir variando. O sea, todo el tiempo va a ir girando y va a ir rotando. Como podemos ver acá. Por ejemplo, acá en este sentido, el móvil avanza al revés, va en el sentido horario y tenemos que la velocidad tangencial en este caso está a 90 grados de la aceleración centrípeta siempre. Bueno, acá vamos a tener apuntando en este sentido hacia abajo, acá hacia la izquierda, acá hacia arriba. O sea, la velocidad siempre su magnitud se mantiene constante. Lo que va variando es su dirección y el sentido. Entonces vamos a ir viendo cómo se mantiene siempre también la aceleración centrípeta apuntando hacia el centro y la velocidad que va a ir rotando. Bien, como los desplazamientos son curvilíneos, que son circunferencias, ya no vamos a hablar de delta X o delta Y, que es cuando tenemos trayectorias lineales. Acá al haber una circunferencia vamos a hablar de delta S. Delta S está compuesto por el radio, ¿sí? Delta S va a ser la curvatura, la trayectoria curva que ese desplazamiento que generó el auto, por ejemplo, de pasar de este punto a este otro punto. Ahí, al pasar de acá a acá, esa trayectoria la podemos calcular como el radio R, que lo tenemos acá, por ejemplo, multiplicado por el ángulo que recorrió. En este caso, como son 90 grados, al pasar desde acá a este punto a acá, sería delta S R por 90 grados. Que esos 90 grados, recuerden que hay que pasarlos a radianes, o sea, sería pi sobre 2. Bueno, ahora bien, tenemos el desplazamiento delta S. Para hallar la velocidad tenemos que hacer la división respecto del tiempo que tardó en recorrer ese espacio, ese arco. Bueno, la velocidad va a ser delta S sobre delta T. Y por ejemplo, si tenemos un móvil que recorre 2pi, ¿sí? Que sería 360 grados, o dar toda una vuelta a una trayectoria circular que en este caso tiene por describir el automóvil, bueno, va a ser multiplicar 2pi por r. Ese va a ser el desplazamiento delta S. Y si lo dividimos por el tiempo que le haya llevado, vamos a poder calcular la velocidad. Bien, a su vez existe otro tipo de velocidad, que es la velocidad de barrido del ángulo, que es, nosotros tenemos el ángulo que se forma entre la trayectoria y la ubicación donde está el auto y el origen
del sistema de referencia, de donde parte el automóvil. Ese barrido del ángulo podemos calcular cuál es la velocidad de barrido, que se llama omega. Es la variación del ángulo con respecto al tiempo. Esa velocidad vamos a poder saber cuánto le llevó recorrer 2pi, por ejemplo, en tal tiempo. Eso va a ser omega, la variación del desplazamiento angular respecto del tiempo. Y la velocidad tangencial del auto la podemos calcular como omega, ¿sí?, que es la velocidad angular, por el radio de la circunferencia que describe el móvil. Después tenemos el periodo t, que es el intervalo de tiempo necesario para completar una circunferencia entera. Pegar una vuelta completa, ¿sí?, lo que es una revolución exacta. O sea, los dos pi o los 360 grados. O sea, el intervalo de tiempo que le lleva a recorrer al auto esta circunferencia, esos 2pi, eso va a ser el periodo, ¿sí?, en tiempo. En general se utilizan los segundos, y después lo que tenemos es la frecuencia, que va a estar relacionada directamente con el periodo. La frecuencia es la cantidad de giros o vueltas que el móvil da por unidad de tiempo, ¿sí? ¿Cuántas vueltas da o giros por unidad de tiempo? Si la unidad de tiempo es el segundo, la frecuencia se escribe así, segundo a la menos 1, o lo que es lo mismo que hertz. Hertz se escribe así, como para aquellos que no lo saben. Y la relación que hay entre el periodo y la frecuencia es la siguiente. El periodo es 1 sobre la frecuencia y la frecuencia, bueno, es la inversa. Algo importante para que puedan saber cómo despejar ángulos. Es utilizando regla de 3 simple. Ustedes saben que pi son 180 grados y a partir de ahí pueden calcular cualquier ángulo que ustedes quieran. Planteando, en este caso yo acá les dejo para que lo vean, cuánto es 90 grados, bueno, que es pi sobre 2, 120 grados, varios ejemplos que los pueden, si quieren, practicar para aquellos que no tengan fluidez con el tema de la regla de 3 simple, hacerlo y poder ver que les da estos valores. Y algo importante, hay unas fórmulas para calcular omega, y omega es 2pi por la frecuencia, o 2pi, como recordamos que la frecuencia es 1 sobre el periodo, podemos reemplazar, nos queda 2pi sobre el periodo. A su vez, la aceleración centrípeta la podemos escribir como omega cuadrado por r. Ahora bien, sabíamos que omega por r es la velocidad tangencial. Podemos multiplicar este término por r y dividirlo por r y nos va a quedar velocidad al cuadrado sobre r. O sea que la aceleración centrípeta no solo la podemos escribir en términos de la velocidad angular y el radio, sino también en términos de la velocidad tangencial y el radio. A su vez, la aceleración centrípeta también la podemos escribir en términos de la velocidad angular y la velocidad tangencial. También podemos escribirla en términos de la frecuencia, como 4pi al cuadrado por la frecuencia al cuadrado por el radio. Como la podemos escribir en términos de frecuencia, también la podemos escribir en términos de periodo. Sabemos que la frecuencia es 1 sobre t, reemplazando nos va a quedar 1 sobre t al cuadrado, que es el periodo acá. O también la aceleración centrípeta va a ser 2pi por la velocidad sobre el periodo. Estas son distintas fórmulas que, según los datos que ustedes les vayan dando en los problemas, pueden utilizar. Acá tenemos otra que es la aceleración centrípeta, es 2pi por la velocidad por la frecuencia. Ejercicios. Por ejemplo, acá tenemos un móvil da 280 vueltas en 20 minutos. Si la circunferencia es de 80 centímetros de radio, hallar cuál es la velocidad angular, cuál es la velocidad tangencial y cuál es la aceleración centrípeta.
Bueno, recordemos que los minutos nos conviene pasar a segundos. Hacemos la regla de 3. Sabemos que 280 vueltas dio en 1200 segundos. O sea que una vuelta la da en 4,28 segundos. Bueno, reemplazamos, tenemos acá el periodo de lo que tardó en dar una vuelta. La velocidad angular va a ser 2pi, que es lo que es una vuelta, sobre el tiempo que tardó en dar esa vuelta, 4,28 segundos. O sea que la velocidad angular nos da 1,47 segundos a la menos 1 o 1,47 Hz. Bien, calculemos la velocidad tangencial. Sabemos de las fórmulas anteriores que la velocidad tangencial es omega por r. Omega lo tenemos, el radio lo tenemos en centímetros, perfecto. Nos queda 117,44 centímetros por segundo. Bueno, esos cálculos se los dejo, lo tienen que hacer y es sencillo. Calculemos la aceleración centrípeta. Dice que es la fórmula omega cuadrado por r. Bueno, tomamos omega, que sabíamos que era 1,47 Hz, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el radio, que son 80 centímetros. Nos da este valor, aceleración centrípeta. Si queremos practicar de usar la otra fórmula, podemos, por ejemplo, como conocíamos la velocidad, poner velocidad al cuadrado sobre r y nos termina dando el mismo valor. Pasemos a otro. Por ejemplo, el 2 dice: la velocidad tangencial de un punto material situado a 0,6 metros del centro de giro es 15 metros por segundo. Bien. Hallar, ¿cuál es la velocidad angular? Entonces, nosotros de las fórmulas tenemos dos, veamos los datos, tenemos el radio y la velocidad tangencial. Nos piden la velocidad angular, o sea, calcular omega. ¿Velocidad tangencial la tenemos? Sí, 15 metros por segundo. El radio lo tenemos, 0,6 metros, perfecto. O sea que despejando podemos obtener que la velocidad angular es v sobre r. Reemplazamos los datos y nos da que la velocidad angular son 25 Hz. ¿Cuál es su periodo? Su periodo va a ser 2pi sobre omega. Bueno, hacemos el cálculo, nos queda 0,25 Hz. Y su frecuencia, al hacer el cálculo, teníamos el periodo que era 0,25, reemplazamos, que es la inversa, la frecuencia inversa del periodo, nos queda 4 segundos. Muy bien. Vayamos al cálculo que nos pedían también de la aceleración centrípeta. Sabíamos que la velocidad angular era 25 segundos, o sea 25 Hz, y la elevamos al cuadrado. Multiplicado por el radio, que era 0,6 metros, nos termina dando este valor, 375 metros por segundo al cuadrado. Y esto es todo por ahí. Hasta luego.